tenemos la parte de la petrofísica básica. Eh, en ocasiones, por ejemplo, ahí en los lenguajes de los grupos de trabajo, equipos de trabajo, es muy común decir, pásame el archivo de petrofísica básica del núcleo 1 o del núcleo 3 o del núcleo 4. Y entonces ese tipo de archivos es esto que tenemos aquí. ¿Qué tipo de datos nos aporta el, el, el análisis de petrofísica básica? Lo que generalmente tomamos como datos es la parte de la aéreo, permeabilidad. También en ocasiones viene la saturación de fluidos, ya sea agua o aceite, y la densidad de grano. Recordemos que, por ejemplo, en los análisis petrofísicos ejecutados mediante registros, ya ven que se les aplica una ecuación. Entonces, en esa parte nos aporta la porosidad efectiva. Esto que vemos aquí como porosidad en porcentaje corresponde a ese tipo de porosidad efectiva. También nos da la permeabilidad en milidarcis y los otros, la densidad de grano y la saturación de fluidos. Entonces, esto que tenemos aquí en porcentaje, por ejemplo, en la porosidad se transforma a fracción y cada uno de esos puntos referidos a las diferentes profundidades, otra vez igual que aquí déjenme les voy a poner un punto. Me sorprende tu sagacidad. Pero más me sorprende haber podido decir eso. Aquí se van poniendo como puntos, ¿no? Las diferentes edades donde están estas muestras. Entonces, el tipo de graficado que nos hace es así en puntos, y eso corresponde a cada una de las diferentes muestras en porosidad, permeabilidad, densidad de grano. Y entonces, con esto calibramos cuáles son los modelos que son más factibles para este tipo de formación. Porque recordemos que, por ejemplo, en un análisis de registros geofísicos, donde queramos obtener porosidad o permeabilidad, pues podemos hacer un modelo o 3 modelos o 5 modelos con diferentes con diferente tipo de información y diferentes ecuaciones, ¿no? Pero de esos 5 modelos que generamos, hay veces la pregunta es cuál es el modelo que más se acerca a la realidad de mi formación. Entonces, con este tipo de datos, una vez que los hemos graficado y se ven así como forma de puntos, con eso es lo que nos ayuda a determinar cuál es el modelo más viable. Entonces, para eso utilizamos la petrofísica básica. Intervalos con pérdidas de circulación de lodo. También en las diferentes secciones que cuentan con este tipo de datos, en específico el informe final de perforación o el informe geológico de perforación, vemos algunas zonas que presentan este tipo de texto, ¿no? No se recupera muestra por parar bombeo por pérdida parcial de circulación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué podemos identificar con este tipo de datos? Pérdida parcial. Pues podemos establecer zonas que tengan una muy buena porosidad, ¿no? O incluso disolución o cavernas, porque estamos metiendo lodo de perforación y ese lodo, en vez de que se recupere, pues se pierde, y dependiendo del volumen perdido, así es de porosa o buena la formación que estemos que se esté perforando en el momento, ¿no? Entonces, este tipo de información sirve para inferir precisamente estas zonas que tienen muy buena
muy buena permeabilidad y porosidad, ¿no? Las pérdidas parciales o totales de circulación del oro. En este caso, pues esta zona pertenece al cuerpo básico superior titaniano. Entonces, así lo estaríamos infiriendo e interpretando. Otro tipo de análisis que también se le ejecutan a los núcleos es esto del análisis especial. Aquí, por ejemplo, dentro de los análisis especiales vemos la adquisición de registros geofísicos a los intervalos nucleados, en este caso pues a la muestra de núcleo únicamente, ¿no? ¿Qué datos obtenemos aquí, por ejemplo, en los registros espectrales? Pues obtenemos la profundidad, que esa profundidad va a corresponder al núcleo, y se obtienen el rayo gamma total, es esto que viene aquí en esta columna, en la columna E, está el torio, uranio y potasio, ¿no? Entonces, les decía hace rato que este tipo de curvas, estos fragmentos de curva, porque son fragmentos realmente muy pequeños, aquí vemos por ejemplo el rayo gamma total, estos se grafican en los registros de cable y con eso podemos determinar cuál es la posición correcta de los núcleos. Es muy importante hacer esa calibración porque recordemos que los núcleos es una porción de la realidad de la formación que encontramos en el subsuelo, ¿no? Entonces, y el núcleo tiene muchísima información. Entonces, primero tenemos que estar bien seguros de cuál es su posición correcta de estos núcleos para poder, más bien para que toda la información que tiene ese núcleo nos pueda ser de utilidad. Entonces, el posicionamiento correcto es mediante este tipo de curvas, la que viene de los registros rayo gamma espectral, ¿no? Entonces, de esa manera posicionamos correctamente en profundidad los datos de los aquí hay otros tipos de información ejecutados a núcleos. De esto no utilizamos con mucha frecuencia porque no todos los núcleos tienen aplicados este tipo de datos, pero sin embargo, por ejemplo, lo que sí es de mucha utilidad y generalmente también se ejecutan en núcleos, sobre todo para pozos exploratorios, es el análisis con microscopio de barrido electrónico, sobre todo cuando se trata de determinar tipos de áreas, ¿no? Recordemos que el barrido electrónico, que también creo lo llaman SEM por siglas en inglés, de hecho aquí está SEM 8, nos arroja este tipo de imágenes en donde vemos, por ejemplo, con muchísimo detalle cómo se forman y qué tipo de minerales son los que están presentándose en alguna formación. En este caso, por ejemplo, podemos ver una dolomía, son cristales así que se ven en lámina delgada, se ven como rombos.